Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Acá de vuelta con una nueva recetita. Bueno, hoy les traigo una torta de la abuela, que se llama. Vamos a hacerla súper fácil con galletas María. Bueno, aquí te dejo la receta. No te olvides de suscribirte al canal. Como siempre, agradezco a todos por estar ahí siempre mirando mis videos. Y bueno, ahí vamos con la recetita, que es súper fácil y a todos los chicos les encanta. Es muy rica. Vale, para esta receta vamos a utilizar 1 litro de leche, gotas de chocolate para derretir o una barra de chocolate, lo que tengan ustedes en casa, un sobrecito de cuajada, maicena. La cuajada la voy a utilizar para que no se rompa la torta ni se caiga cuando la desmoldemos, que quede bien firme. Y le voy a poner esencia de naranja, como ven esta, que yo he comprado, que vienen todas así mezcladas en Lidl. También a veces la venden en Aldi. Le voy a poner unas gotitas, le voy a poner una cucharadita de café junto con las gotas de chocolate para acentuar el sabor, y azúcar vamos a utilizar. Bueno, aquí tenemos todos los ingredientes. Vale, en una ollita vamos a poner 15 cucharadas de azúcar al ras, 2 cucharadas de maicena, colmaditas, la cuajada. Ponemos todos estos ingredientes, así se disuelven con la leche. Mezclamos un poquito bien. Ahora en frío le vamos a poner la leche. Así no se nos hace grumo. La leche, la que tengan, si es desnatada, semidesnatada, pueden utilizar la que quieran entera. Yo tenía esto, utilizo esto, no pasa nada. Miren cómo se disuelve bien. Vamos a agregar las gotas de chocolate. Esto tiene 250 gramos. Yo le voy a agregar unos 200 gramos. Está bien. Le vamos a agregar una cuchara de café. De esencia de naranja, y le voy a poner también una gotita de esencia de rum, como le pongo siempre, pero que no tiene alcohol, no tiene esencia, le da más sabor. Vale, en un plato vamos a mezclar 3 huevos enteros, bien batidos, y lo agregamos a la leche que todavía está fría. Se lo agregamos. Derretimos bien el chocolate, que todavía le falta, como ven. Vale, miren cómo se empieza a adensar y cambia color, ya está bien oscurito. Ya empezó a hacer burbujitas, así que lo vamos
apagar porque ya lo tenemos. Y así no se nos pega en el fondo. Miren cómo queda la crema y vamos a empezar a armar la torta. Miren, yo para esta torta voy a utilizar estas galletitas Marías, pero de chocolate, que son como las vocaciones de Argentina. Son iguales, pero de chocolate. Así que bueno, si quieren pueden utilizar las blancas también, de vainilla. No pasa nada. Voy a agarrar, voy a poner un poquito de crema por abajo. Y hacen un extracto de crema y otro de galletita, y así como si fuera una lasaña, pero de galletas. Esto es un postre que es súper rápido y le digo que le encanta a todos. Esto lo pueden hacer también para un cumpleaños, para una cena de postre. Lo único que lleva un rato de nevera. Lo tienen que dejar un ratito en la nevera para que se enfríe bien. Ponemos otra de chocolate. Más galletas por arriba. Hace mucho que le quería hacer esta torta. Y al final siempre dejaba pasar el tiempo y nunca la hacía. Esto ya se lo ponemos todos y ya la terminamos por encima con más galletas. Miren qué fácil. Esto lo llevamos al refri un ratito para que se quede bien fresquita. Por arriba la decoramos con más galletita María. Si quieren después la pueden acompañar con un poquito de dulce de leche también, que queda buena. Ya tenemos postre para el fin de semana. Miren qué buena. Y vieron que es súper fácil. Y ahí la tenemos. Miren cómo queda. Ahora la llevamos a la nevera al menos 3 horas para que esté bien fría. Y toma más sabor, ¿no? Y las galletas se ablandan un poquito porque absorben la humedad de la crema. Así que bueno, luego le muestro cómo queda. Vale, gente, miren cómo quedó esta torta, espectacular. Está muy buena, háganla. Lo único, tengan cuidado porque al quitarle el círculo del molde, que no se mueva porque queda como un flan y se resbala. Si quieren después le pueden volver a poner el círculo para guardarla en la nevera, porque se mueve y se va para el costado. Al menos que le pongan papel de horno. Yo no le quise poner porque se pegotea un poquito, entonces después cuando lo cortás es como que se pega en el papel.
Así que nada, acá te invito a que te suscribas al canal como siempre y que vea el próximo video que en unos días voy a cargar. Bueno, un cariño grande para todos.